Imagina mirar hacia el cielo nocturno y fijar la vista en ese pequeño punto rojizo que siempre ha despertado nuestra curiosidad. Marte. Durante miles de años la humanidad lo ha observado con una mezcla de misterio y esperanza. ¿Qué hay allí? ¿Es posible que alguna vez ese planeta árido y frío haya albergado vida? Estas preguntas no son nuevas, pero hoy, gracias a la ciencia y a las misiones espaciales, estamos más cerca que nunca de responderlas. Lo fascinante es que Marte no es solo un desierto vacío. Es un mundo con huellas claras de un pasado muy distinto al que vemos ahora. Sus paisajes muestran valles tallados por agua, minerales que solo se forman en presencia de ella y rocas que parecen conservar secretos de miles de millones de años. En los últimos años, las misiones como los rovers Curiosity y Perseverance han transformado nuestra visión del planeta rojo. Lo que antes era una simple hipótesis que Marte tuvo agua líquida ahora es un hecho indiscutible. Se han encontrado antiguos cauces de ríos, deltas y minerales como la arcilla y los sulfatos, que solo se forman en ambientes húmedos. Estos descubrimientos abren una posibilidad fascinante. Si Marte tuvo agua abundante y estable durante millones de años, también pudo tener las condiciones necesarias para que apareciera la vida microbiana. ¿Pero qué tipo de vida buscamos? No hablamos de marcianos verdes ni de civilizaciones avanzadas, sino de microbios, organismos simples que en la Tierra son capaces de transformar ambientes enteros. Uno de los hallazgos más recientes que ha despertado la imaginación del mundo científico son las llamadas manchas de leopardo, en ciertas rocas del cráter G0, lugar donde aterrizó Perseverance. Estas formaciones muestran patrones minerales inusuales que en nuestro planeta suelen estar ligados a la acción de microorganismos. Aunque todavía no hay pruebas definitivas de que se trate de biofirmas, sí representan uno de los indicios más fuertes de que en Marte pudo existir vida en el pasado. La idea es sencilla pero poderosa. Las rocas podrían estar guardando huellas químicas de microbios que vivieron hace miles de millones de años, cuando el planeta tenía lagos y un clima mucho más benigno. Sin embargo, la ciencia avanza con cautela. Cada vez que aparece un descubrimiento que sugiere vida, los investigadores ponen a prueba todas las explicaciones posibles. ¿Pudo haberse formado ese patrón sin necesidad de vida? ¿Existen procesos geológicos capaces de imitar las señales biológicas? Este método riguroso es esencial, porque una afirmación de tal magnitud necesita pruebas extraordinarias. Y aunque todavía no tenemos la certeza, cada paso nos acerca más a responder la gran pregunta: ¿estamos solos en el universo? Hoy, Marte se ha convertido en un laboratorio natural donde exploramos no solo el pasado de un planeta, sino también el origen de la vida misma. Cada muestra recogida, cada roca analizada y cada fotografía enviada desde el suelo marciano es una pieza de un rompecabezas que estamos armando con paciencia. Y lo que resulta aún más emocionante es que esta investigación no solo nos dice quiénes fuimos, sino también quiénes podemos llegar a ser como especie. Porque si encontramos pruebas de vida pasada en Marte, incluso microscópica, significará que la vida no es un accidente exclusivo de la Tierra, sino un fenómeno que puede repetirse en el cosmos. Antes de continuar, me gustaría hacerte una invitación. ¿Crees que en algún momento de su historia Marte estuvo realmente vivo? Déjamelo en los comentarios y suscríbete al canal para seguir explorando juntos los misterios del universo. Marte, aunque hoy luce como un desierto gélido y sin aire, alguna vez fue un planeta mucho más dinámico.
Los estudios geológicos indican que hace unos 3.500 millones de años contaba con ríos, lagos e incluso un océano en el hemisferio norte. Este periodo, conocido como el Noeico, fue una era donde el agua líquida moldeó el paisaje marciano. Los cañones, los deltas fósiles y las huellas de antiguos lechos de ríos no dejan lugar a dudas. El agua fluyó abundantemente. Y si en la Tierra el agua fue la cuna de la vida, resulta natural preguntarnos si algo parecido pudo ocurrir en Marte. El rover Curiosity, que explora el cráter Gale desde 2012, fue el primero en confirmar que Marte tuvo ambientes habitables. Encontró minerales de arcilla, moléculas orgánicas simples y evidencia de lagos antiguos que duraron millones de años. Eso significa que Marte no fue un mundo seco desde el principio, sino un planeta con condiciones muy parecidas a las de la Tierra primitiva. Más tarde, Perseverance llevó esta búsqueda a otro nivel al aterrizar en el cráter Jezero en 2021, un lugar que alguna vez albergó un lago alimentado por un río que formó un delta. Este delta es clave porque en la Tierra estos ambientes concentran sedimentos, minerales y, sobre todo, restos de vida microscópica. Pero Marte no solo guarda huellas de agua superficial. Las sondas orbitales han detectado depósitos de hielo en los polos y bajo la superficie. Incluso hay indicios de que en ciertos momentos la salinidad del subsuelo pudo mantener bolsas de agua líquida durante más tiempo del esperado. Este detalle es crucial porque ofrece un refugio potencial para la vida en épocas donde la superficie ya era hostil. Es como si Marte hubiera pasado de ser un planeta azul a un mundo que escondió sus últimos rastros de agua bajo tierra. Uno de los aspectos más sorprendentes es que Marte también muestra señales químicas que alimentan la esperanza. Por ejemplo, se han detectado fluctuaciones de metano en su atmósfera. En la Tierra, gran parte del metano es producido por microbios conocidos como metanógenos. Aunque en Marte todavía no se sabe si este gas proviene de procesos geológicos o biológicos, su presencia plantea un interrogante fascinante. Además, minerales como la hematita y los sulfatos, encontrados en distintas regiones, indican que hubo interacciones complejas entre agua y rocas, justo el tipo de química que en nuestro planeta alimenta ecosistemas enteros. Lo interesante es que Marte no solo nos habla de su propio pasado, sino también del nuestro. Al estudiar su historia, estamos viendo un espejo de lo que pudo ser la Tierra primitiva, antes de que la vida se expandiera por mares y continentes. Por eso, cada descubrimiento en Marte tiene una doble relevancia. Nos dice qué ocurrió allá y nos ayuda a entender cómo surgimos aquí. Es como leer dos versiones distintas de un mismo libro, con capítulos que se cruzan y enseñanzas que se complementan. La pregunta sigue abierta. Si Marte tuvo agua, química orgánica y condiciones habitables, ¿por qué la vida no prosperó hasta volverse compleja como en la Tierra? Tal vez sí existió vida microbiana y desapareció junto con los ríos y lagos, atrapada en los minerales que ahora estudiamos. O quizá todavía persista bajo la superficie, oculta a la espera de que aprendamos a encontrarla. Lo cierto es que, aunque aún no tenemos pruebas definitivas, cada misión nos acerca más a esa respuesta, y esa búsqueda, por sí misma, ya es uno de los viajes más inspiradores de la ciencia moderna. Uno de los descubrimientos que más emoción ha generado en los últimos tiempos es el de las llamadas manchas de leopardo en ciertas rocas de Marte. El rover Perseverance, explorando el cráter Jezero, encontró formaciones con pequeños puntos oscuros distribuidos de manera regular, muy parecidos a motas en la piel de un felino. A primera vista parecen simples manchas minerales,
pero al analizarlas con instrumentos avanzados, revelaron una química sorprendente. Contenían vivianita y greijita, minerales que en la Tierra suelen aparecer en ambientes con actividad biológica. Este hallazgo es importante porque no hablamos de cualquier roca, sino de sedimentos depositados en un antiguo delta, un lugar donde el agua fluyó y se acumuló durante millones de años. En la Tierra, los deltas son trampas naturales para los restos de organismos microscópicos, y también escenarios donde reacciones químicas redox, ligadas a la vida, dejan huellas en los minerales. La combinación de vivianita y greijita en Marte recuerda procesos impulsados por microbios que utilizan el hierro y el azufre para obtener energía. Aunque no es una prueba definitiva de vida, sí constituye un indicio poderoso de que la biología podría haber dejado su firma en esas rocas. El equipo de científicos que estudia las muestras ha sido muy claro. Estas manchas son biofirmas potenciales, no confirmadas. ¿Qué significa esto? Que podrían ser rastros de microbios antiguos, pero también es posible que procesos puramente químicos las hayan creado. La ciencia exige descartar todas las explicaciones no biológicas antes de afirmar algo tan extraordinario como la existencia de vida en Marte. Y aún así, el simple hecho de que este hallazgo sea comparable a patrones asociados con microbios en la Tierra ya coloca a las manchas de leopardo como uno de los descubrimientos más intrigantes en la historia de la exploración marciana. Lo que hace aún más emocionante esta historia es que una de las rocas con manchas de leopardo fue perforada por Perseverance y sellada en un tubo para traerla algún día a la Tierra. Esa muestra, conocida como Sapphire Canyon, se encuentra ahora en el interior del rover, esperando que una futura misión la recoja. Si conseguimos traerla de vuelta, los laboratorios terrestres podrán analizarla con técnicas mucho más precisas, buscando microfósiles, moléculas orgánicas complejas o señales isotópicas que confirmen, por fin, si alguna vez hubo vida en Marte. Este descubrimiento nos enseña dos cosas fundamentales. La primera, Marte aún guarda secretos escondidos en sus rocas y apenas estamos arañando la superficie. La segunda, la vida, si alguna vez existió allí, no se manifestará en formas espectaculares, sino en detalles microscópicos, en huellas químicas que debemos aprender a interpretar con paciencia y rigor. Y aquí aparece una reflexión inevitable. Si realmente encontramos pruebas de que Marte tuvo microbios hace miles de millones de años, eso significaría que la vida no es un fenómeno único de la Tierra. Sería una confirmación de que, dadas las condiciones adecuadas, la vida surge de manera natural en el universo. Ese solo pensamiento cambia por completo nuestra perspectiva. Lo que hoy buscamos en Marte podría ser la primera pista de que la vida es la regla, no la excepción, en el cosmos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que estas manchas de leopardo son las huellas de antiguos microbios marcianos o solo un capricho de la geología? Déjame tu respuesta en los comentarios y recuerda suscribirte para que sigamos explorando juntos los misterios más profundos del espacio. Cuando pensamos en Marte hoy, lo imaginamos como un desierto frío, con temperaturas que rara vez superan los 0 grados Celsius y una atmósfera tan delgada que apenas podría sostener una hoja de papel. Sin embargo, debajo de esa superficie inhóspita, los científicos han encontrado pistas que mantienen viva la esperanza. El agua aún podría estar allí, escondida. Orbitadores como Mars Express de la Agencia Espacial Europea y la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA han detectado señales de lo que parecen ser depósitos de hielo bajo la superficie e incluso posibles lagos salinos a varios
kilómetros de profundidad en la región polar sur. Aunque los estudios posteriores han cuestionado si realmente se trata de agua líquida, el debate sigue abierto y cada nuevo dato alimenta la curiosidad. El hielo de agua en Marte no es solo un tema de interés científico, también es un recurso estratégico para el futuro de la exploración humana. En los polos y bajo capas de polvo marciano se han detectado enormes reservas que, en teoría, podrían derretirse y servir como fuente de agua potable o para generar oxígeno y combustible. Pero más allá de la utilidad práctica, lo fascinante es que el hielo puede ser un excelente preservador de huellas biológicas. Si alguna vez existieron microbios en Marte, es posible que rastros de ellos estén atrapados en el hielo, intactos desde hace miles de millones de años. Además de los polos, hay indicios de agua más cerca de la superficie en latitudes medias, donde el suelo podría ocultar bolsas de hielo enterrado apenas unos metros bajo la arena. Esto es importante, porque facilita el acceso para futuras misiones robóticas o tripuladas. Los científicos sospechan que este hielo superficial se formó en épocas en que el clima marciano era más húmedo y estable, y que ha sobrevivido gracias a la delgada atmósfera que lo protege del calor. El agua, líquida o congelada, es la clave para entender si Marte alguna vez fue un planeta vivo. En la Tierra, donde quiera que encontramos agua en glaciares, en desiertos, en las profundidades del océano siempre encontramos vida. Incluso en las condiciones más extremas. Si el mismo principio se cumple en Marte, el hielo podría ser el último refugio de la vida marciana, o al menos el libro donde están escritas sus memorias químicas. Los próximos pasos de la exploración apuntan precisamente a confirmar esto. Misiones como ExoMars de la Agencia Espacial Europea planean perforar hasta 2 metros bajo la superficie para buscar moléculas orgánicas protegidas de la radiación. Al mismo tiempo, Perseverance y otros rovers continúan analizando minerales que solo se forman en contacto con agua, construyendo un mapa cada vez más claro del pasado acuático de Marte. El hielo marciano no es solo un recuerdo del pasado, también es una ventana al futuro. Si logramos estudiarlo a fondo, podríamos descubrir no solo si Marte tuvo vida, sino también si todavía guarda alguna forma diminuta de ella bajo sus capas congeladas. Esa posibilidad convierte cada grano de hielo marciano en una cápsula del tiempo, un testigo silencioso de la historia de un planeta que quizá nunca estuvo del todo muerto. A lo largo de los últimos años, una de las pistas más intrigantes sobre la posibilidad de vida en Marte ha venido de la química de su atmósfera y de sus rocas, la detección de moléculas orgánicas y, en particular, del metano. En la Tierra, gran parte del metano que respiramos proviene de microbios que viven en ambientes sin oxígeno, conocidos como metanógenos. Estos organismos diminutos transforman compuestos sencillos en energía y, como subproducto, liberan metano. Por eso, cada vez que un instrumento en Marte registra una variación en la cantidad de este gas, la comunidad científica contiene la respiración. Estamos viendo un simple proceso geológico o el rastro químico de vida microscópica. El rover Curiosity, explorando el cráter Gale desde 2012, fue uno de los primeros en detectar fluctuaciones de metano en Marte. En algunos días, los niveles eran casi inexistentes. En otros, aumentaban de manera inesperada. Lo más intrigante es que esas variaciones parecían estacionales, como si algo en la superficie o el subsuelo marciano respirara, de acuerdo con los cambios de temperatura. Si bien existen explicaciones no biológicas como la liberación de metano atrapado en el hielo o en minerales,
La coincidencia con patrones cíclicos ha mantenido viva la hipótesis de un origen biológico. Pero el metano no está solo en esta historia. Curiosity también encontró compuestos orgánicos simples atrapados en rocas de miles de millones de años de antigüedad. Estas moléculas no son vida, pero sí son los bloques básicos con los que la vida se construye. Carbono, hidrógeno y otras combinaciones que forman parte del repertorio universal de la biología. En la Tierra, lugares como los sedimentos lacustres conservan moléculas similares como testigos de ambientes habitables. Que aparezcan en Marte no significa que haya habido organismos, pero sí que el planeta tuvo la química adecuada para sustentarlos. La llegada de Perseverance al cráter Jezero amplió aún más estas posibilidades. Sus instrumentos de alta precisión han identificado minerales ricos en hierro, azufre y fósforo, además de restos de carbono orgánico en rocas sedimentarias. Esta combinación es particularmente sugerente porque ofrece tanto la comida como la respiración que microbios podrían haber utilizado. En nuestro planeta, bacterias que viven en condiciones extremas aprovechan exactamente este tipo de química para prosperar en las profundidades marinas, en aguas termales o incluso en las heladas turberas del norte. Sin embargo, los científicos saben que la prudencia es clave. En Marte, cada molécula orgánica también puede originarse por procesos puramente geológicos, como reacciones volcánicas, impactos de meteoritos o interacción del agua con ciertos minerales. De hecho, parte de las moléculas encontradas podrían haber llegado desde el espacio, transportadas por cometas o meteoritos ricos en carbono que impactaron el planeta hace millones de años. La línea entre lo biológico y lo abiótico es delgada, y distinguirla requiere herramientas de laboratorio mucho más potentes de las que un rover puede cargar. Lo que vuelve emocionante a estos hallazgos no es que ya tengamos una respuesta, sino que cada dato abre nuevas preguntas. Si el metano se produce de manera estacional, ¿qué lo activa y lo apaga? Si las moléculas orgánicas son abundantes en ciertos depósitos, ¿por qué se preservaron allí y no en otros lugares? ¿Podría haber existido un ecosistema marciano que dejó estas huellas químicas como única memoria de su paso? En este punto, la clave está en la paciencia y en la comparación. Los investigadores estudian ambientes extremos en la Tierra, lagos subglaciares en la Antártida, cuevas ricas en azufre, desiertos hipersecos buscando pistas de cómo se comporta la química orgánica en condiciones parecidas. Cada semejanza encontrada es como una brújula que señala hacia dónde dirigir la mirada en Marte, y al mismo tiempo, cada diferencia recuerda que no debemos apresurarnos. La vida en otro planeta, si existió, puede haber seguido caminos muy distintos a los que conocemos. La historia del metano y de las moléculas orgánicas en Marte es, en realidad, la historia de la ciencia misma. Un juego de pistas incompletas, hipótesis que compiten, y la emoción de saber que en cualquier momento un dato nuevo podría cambiarlo todo. Por ahora, lo único seguro es que Marte tuvo la química, el agua y el tiempo suficiente como para dar una oportunidad a la vida. Y esa posibilidad, aunque todavía no esté confirmada, ya ha cambiado para siempre nuestra manera de mirar ese punto rojo en el cielo. Si hay un protagonista indiscutible en esta búsqueda de vida pasada en Marte, ese es el rover Perseverance. Desde su llegada al cráter Jezero en febrero de 2021, ha funcionado como un verdadero laboratorio rodante, equipado con instrumentos diseñados específicamente para encontrar huellas de antiguos microbios. No es exagerado decir que cada tornillo, cada cámara y cada espectrómetro de este vehículo fueron construidos con un único propósito:
responder a la pregunta de si alguna vez Marte estuvo vivo. Uno de sus instrumentos más sofisticados es PIX, un espectrómetro de rayos X que puede analizar con una precisión microscópica la composición química de las rocas. Gracias a él se han podido identificar patrones inusuales en minerales, como las famosas manchas de leopardo. Complementando a Pixley está Sherlock, que utiliza un láser ultravioleta para detectar moléculas orgánicas y minerales relacionados con el agua. Estas dos herramientas trabajan en conjunto como detectives. Uno identifica los elementos básicos y el otro rastrea si esos elementos alguna vez estuvieron ligados a la química de la vida. Pero la misión no se limita a estudiar las rocas en Marte. Una de las apuestas más ambiciosas de Perseverance es la recolección de muestras. Con su taladro ha extraído núcleos cilíndricos de roca, cada uno sellado en tubos metálicos resistentes y guardado cuidadosamente para un futuro retorno a la Tierra. Entre ellos está Sapphire Canyon, extraído de una roca con manchas de leopardo. Estos tubos son pequeñas cápsulas del tiempo que, en algún momento de la próxima década, podrían ser enviados de regreso a nuestro planeta. Imagina el impacto. Por primera vez en la historia, tendríamos fragmentos auténticos de Marte en laboratorios terrestres, listos para ser analizados con las técnicas más avanzadas. El plan, conocido como Mars Sample Return, es un desafío colosal. Requiere enviar una misión adicional a Marte que recoja los tubos, los coloque en un pequeño cohete y los lance a la órbita marciana, donde otra nave los capturará para traerlos a la Tierra. Nunca antes hemos intentado algo así en otro planeta. Es la culminación de décadas de ingeniería y también la promesa de que, si hay vida o restos de ella en esas muestras, lo descubriremos con un nivel de certeza imposible de lograr únicamente con instrumentos robóticos. Al mismo tiempo, otras misiones están preparándose para unirse a la búsqueda. La Agencia Espacial Europea planea lanzar el rover Rosalind Franklin, que tiene la capacidad de perforar hasta 2 metros bajo la superficie. Esa profundidad es vital porque allí, protegidas de la radiación, las moléculas orgánicas podrían estar mucho mejor conservadas que en la superficie. China también tiene en mente una misión de retorno de muestras, lo que significa que en los próximos 20 años podríamos tener no una, sino varias colecciones de rocas marcianas para estudiar. Este esfuerzo internacional demuestra algo importante. La búsqueda de vida en Marte ya no es un sueño de ciencia ficción, sino un proyecto global. Cada país aporta su experiencia, sus instrumentos y sus ideas, porque la pregunta que intentamos responder no pertenece a una sola nación, pertenece a toda la humanidad. Y lo más fascinante es que, incluso si no encontramos evidencia directa de vida, todo lo que estamos aprendiendo de estas misiones ya está revolucionando nuestra visión del universo. Marte nos obliga a preguntarnos cómo se forma la vida, qué condiciones necesita y si esas condiciones son raras o comunes. Tal vez, al mirar esas muestras bajo un microscopio en la Tierra, descubramos que la vida no es un milagro improbable, sino un proceso que el cosmos repite cada vez que tiene la oportunidad. En este sentido, Perseverance no solo explora un planeta lejano, explora también nuestro lugar en el universo, porque cada roca que recoge, cada imagen que envía y cada dato que transmite nos acerca un poco más a entender si estamos solos o si la vida es una historia universal que apenas estamos empezando a leer. Hasta ahora hemos hablado de agua, de rocas, de moléculas orgánicas y de los sofisticados instrumentos que analizan el suelo marciano. Pero hay un protagonista silencioso que acompaña a toda esta historia: la atmósfera de Marte.
Aunque hoy es delgada, casi 100 veces menos densa que la de la Tierra, su comportamiento guarda pistas cruciales para entender si el planeta alguna vez fue un hogar para la vida. Los orbitadores y rovers han detectado que la atmósfera de Marte está compuesta en un 95% por dióxido de carbono, con pequeñas trazas de nitrógeno, argón y oxígeno. A simple vista, parece un cóctel hostil para la vida tal como la conocemos. Sin embargo, lo interesante no es solo su composición actual, sino lo que revela de su pasado. Hay evidencias de que Marte perdió gran parte de su atmósfera debido a la falta de un campo magnético global. Sin esa protección, el viento solar arrancó lentamente los gases, dejando al planeta expuesto y seco. Este proceso transformó a Marte de un mundo posiblemente húmedo y habitable en el desierto helado que vemos hoy. En ese contexto, el comportamiento del metano atmosférico ha sido una de las sorpresas más desconcertantes. Como vimos antes, Curiosity detectó variaciones estacionales en su concentración. En algunos momentos, el gas parece aparecer y desaparecer de manera misteriosa. En la Tierra, esto podría interpretarse como un pulso biológico, pero en Marte aún no sabemos si se debe a microbios subterráneos o a reacciones químicas entre agua, minerales y calor. Lo que sí está claro es que no esperábamos una atmósfera tan dinámica en un planeta considerado casi muerto. Otro aspecto intrigante son los isótopos presentes en la atmósfera. Al analizar la proporción de ciertos gases, como el argón y el carbono, los científicos han confirmado que Marte perdió la mayor parte de su aire a lo largo de miles de millones de años. Pero esa pérdida no fue homogénea. Hubo periodos en que el escape fue más intenso, lo que sugiere cambios climáticos dramáticos. Estos cambios podrían haber determinado cuándo y dónde la vida pudo haber tenido una oportunidad de desarrollarse. Las tormentas de polvo son otro recordatorio de lo vivo que aún está este planeta. En 2018, una tormenta global cubrió toda la superficie marciana, oscureciendo la luz solar y provocando el final del rover Opportunity, que dependía de paneles solares. Estas tormentas, aunque parecen solo fenómenos meteorológicos, también influyen en la química de la atmósfera, redistribuyendo partículas, alterando la temperatura y potencialmente liberando gases atrapados en el suelo. Imagina una gigantesca tormenta que no solo cambia el paisaje, sino que también reactiva procesos químicos que llevaban siglos dormidos. Lo fascinante es que, a pesar de lo hostil que pueda parecer la atmósfera actual, su historia guarda las claves para reconstruir la evolución de Marte. Saber cuánto gas perdió, en qué momentos y cómo influyó en el clima es esencial para determinar si la vida tuvo una ventana de oportunidad. En la Tierra, la atmósfera no solo nos protege, también fue el escenario donde la vida transformó el planeta, liberando oxígeno y creando condiciones estables. En Marte, en cambio, la atmósfera fue testigo de un colapso. Entender ese contraste es fundamental para comprender por qué un planeta siguió siendo azul y rebosante de vida, mientras el otro quedó rojo y silencioso. La atmósfera marciana, entonces, no es solo un telón de fondo, es un personaje principal en el relato de la vida. Tal vez allí encontremos las respuestas que nos faltan. Y quizá, en sus fluctuaciones misteriosas, ya esté escondida la primera gran pista de que Marte alguna vez respiró con nosotros. Más allá de los descubrimientos y de la ciencia que se escribe cada día desde Marte, hay algo profundamente humano en esta búsqueda. La necesidad de traer esas evidencias a la Tierra para mirarlas con nuestros propios ojos. Y aquí entra en juego
uno de los proyectos más ambiciosos jamás concebidos: el retorno de muestras marcianas. Imagina lo que significa. Hoy, Perseverance perfora rocas, guarda cilindros del tamaño de un dedo y los sella en tubos de titanio. Cada tubo es un cofre diminuto que contiene fragmentos de un mundo que lleva miles de millones de años esperando ser estudiado. Entre ellos está, como mencionamos antes, Sapphire Canyon, extraído de una roca con las enigmáticas manchas de leopardo. Pero las herramientas que viajan a bordo de un rover, por avanzadas que sean, no pueden competir con la precisión de un laboratorio terrestre. Para confirmar si esas rocas contienen verdaderas biofirmas, necesitamos traerlas aquí. El plan es tan audaz que parece ciencia ficción. Enviar otra nave a Marte, recoger los tubos que Perseverance guarda o ha dejado en la superficie y lanzarlos en un pequeño cohete desde el suelo marciano hacia la órbita. Allí, otra nave los atrapará y los traerá de regreso a nuestro planeta. Nunca hemos hecho algo parecido en otro mundo. Será la primera vez que una misión despegue desde Marte, y cuando esas muestras aterricen en la Tierra, no solo portarán minerales y polvo, podrían contener la respuesta a una de las preguntas más grandes de la historia. Este proyecto, conocido como Mars Sample Return, no solo implica a la NASA. La Agencia Espacial Europea también juega un papel clave en el diseño de la nave que recogerá las muestras. China ha anunciado planes propios para traer rocas marcianas hacia 2030. Y el rover Rosalind Franklin, de la misión ExoMars, intentará perforar hasta 2 metros bajo la superficie, una profundidad donde las moléculas orgánicas estarían mejor protegidas de la radiación, lo que significa que en las próximas 2 décadas podríamos tener múltiples colecciones de rocas marcianas en laboratorios de todo el mundo. La importancia de esto no se puede exagerar. Con esas muestras podremos aplicar técnicas que jamás podrían viajar en una nave: microscopios electrónicos, análisis isotópicos de altísima precisión, estudios químicos capaces de detectar huellas de vida con una sensibilidad miles de veces superior a la de cualquier instrumento robótico. En otras palabras, las rocas de Marte nos permitirán buscar no solo moléculas orgánicas, sino patrones que revelen procesos biológicos, como la forma en que ciertos isótopos se distribuyen, o la presencia de estructuras microscópicas comparables a fósiles bacterianos. Y lo más impactante es que incluso un resultado negativo sería revolucionario. Si encontramos que Marte nunca tuvo vida, entonces aprenderemos que el agua y la química orgánica no bastan por sí solas para encender la chispa de la biología. Eso nos haría comprender que la Tierra es aún más especial de lo que pensamos. Pero si, en cambio, confirmamos que Marte tuvo vida, aunque sea a nivel microbiano, el mensaje sería aún más poderoso. La vida no es un accidente improbable, sino una consecuencia natural del cosmos. En ese caso, miraríamos al cielo sabiendo que donde quiera que se junten agua, minerales y tiempo suficiente, la vida puede florecer. Por eso, cada tubo que descansa en el vientre de Perseverance no es solo roca, es un testigo de otro mundo y quizá de otra biología. Su regreso será un momento histórico, comparable al día en que el ser humano pisó la luna. Pero esta vez, lo que traeremos podría cambiar no solo nuestra tecnología o nuestra exploración, sino nuestra visión completa de la vida en el universo. El futuro de la exploración marciana no se limita a rovers y sondas robóticas. La humanidad ya está trazando planes para enviar personas al planeta rojo. Aunque parezca un sueño distante, los avances tecnológicos y la cooperación internacional apuntan a que en las próximas décadas los primeros seres humanos
podrían caminar sobre el suelo marciano. Y lo que es más fascinante, esas misiones no solo buscarán pisar Marte, sino también desentrañar su historia biológica con una mirada imposible de replicar con máquinas. La presencia humana en Marte tendría ventajas enormes. Los astronautas podrían explorar con una flexibilidad que ningún robot puede igualar. Caminarían por cañones, recolectarían muestras con criterio inmediato, improvisarían estrategias frente a hallazgos inesperados. En cuestión de semanas podrían hacer lo que a un rover le llevaría años. Además, podrían instalar laboratorios temporales en la superficie, iniciando experimentos y observaciones en tiempo real. La ciencia ganaría en velocidad, profundidad y creatividad. Sin embargo, llegar hasta allí es un reto gigantesco. Marte está a una distancia que varía entre 55 y 400 millones de kilómetros, lo que significa un viaje de al menos 6 meses en cada dirección. Esto exige naves capaces de proteger a los astronautas de la radiación cósmica, de mantenerlos con recursos limitados y de garantizar su salud física y mental durante años. El costo es colosal, pero también lo es la recompensa. Sería la primera vez que la humanidad se convierte en una especie interplanetaria. La NASA, junto con socios internacionales, ya desarrolla tecnologías para hacerlo posible. El programa Artemis, que busca volver a la Luna, se plantea como un campo de pruebas para preparar el salto a Marte. Allí se experimentará con hábitats, trajes, sistemas de soporte vital y tecnologías para producir oxígeno y combustible a partir de los recursos locales. En Marte, ese proceso se llama utilización de recursos in situ y podría incluir el uso del hielo subterráneo para obtener agua o del dióxido de carbono atmosférico para fabricar combustible. Cada avance en este sentido no solo acerca el viaje humano, sino que también refuerza la búsqueda científica de vida, al permitir estadías más largas y detalladas. Empresas privadas como SpaceX también han puesto el tema sobre la mesa. Con proyectos como la nave Starship, su visión apunta a colonias humanas que algún día podrían vivir de forma permanente en Marte. Aunque aún estamos lejos de eso, lo cierto es que la competencia entre gobiernos y compañías ha acelerado el ritmo de innovación. Lo que parecía ciencia ficción hace 20 años, hoy es tema de planes concretos, presupuestos y prototipos. Si la humanidad llega a Marte y descubre pruebas claras de que allí hubo vida, el impacto cultural será inmenso. No solo confirmaremos que no estamos solos en la historia de la biología cósmica, sino que también tendremos que replantear nuestro lugar en el universo. Y sí, en cambio, encontramos que Marte siempre estuvo desierto. La lección será igual de profunda. Entenderemos que la Tierra es un oasis único, cuya vida debemos proteger con aún más cuidado. Cada paso hacia Marte, ya sea robótico o humano, es en realidad un espejo en el que nos vemos reflejados. El planeta rojo no solo nos desafía a nivel tecnológico, también nos recuerda lo frágiles que somos y lo extraordinario que resulta que en nuestro pequeño punto azul la vida haya florecido con tanta abundancia. Por eso, hablar del futuro en Marte es hablar también de nuestro propio destino como especie. Exploradores, científicos y guardianes de un legado que quizá, muy pronto, dejemos escrito también en otro mundo. Si algún día confirmamos de manera definitiva que Marte albergó vida, aunque sea en forma de microbios diminutos, la humanidad viviría un giro cultural y científico comparable a las mayores revoluciones de la historia. No sería solo un hallazgo arqueológico planetario, sino la constatación de que la vida no es un accidente improbable ligado únicamente a la Tierra, sino un fenómeno cósmico. La pregunta dejaría de ser ¿estamos solos?, para convertirse en ¿dónde más florece la vida en el universo?
En el plano científico, el impacto sería inmediato. La biología tendría que expandirse hacia la astrobiología comparada. Estudiaríamos no solo la vida terrestre, sino también los vestigios de una biología marciana. Usaban los mismos bloques básicos, como el ADN y las proteínas, o desarrollaron moléculas distintas para almacenar información y realizar funciones vitales. Si fueran muy parecidas, significaría que la vida sigue caminos universales cuando las condiciones son adecuadas. Si fueran radicalmente distintas, descubriríamos que existen múltiples soluciones químicas para un mismo problema: sobrevivir y reproducirse. En ambos casos, nuestro entendimiento de lo que es estar vivo se ampliaría de forma radical. La astronomía también se vería sacudida. Hoy buscamos exoplanetas en zonas habitables alrededor de otras estrellas, pero confirmar vida en Marte daría más confianza en que mundos similares realmente podrían estar llenos de organismos. Cada planeta con agua, cada luna con océanos subterráneos como Europa o Encélado, se convertiría en candidato prioritario para futuras misiones. El descubrimiento en Marte funcionaría como prueba piloto de que la vida puede surgir 2 veces en un mismo sistema solar, aumentando exponencialmente las probabilidades de encontrarla en otros rincones de la galaxia. Pero más allá de la ciencia, el hallazgo resonaría en el corazón mismo de nuestra cultura. Religiones, filosofías y visiones del mundo tendrían que integrar la certeza de que la vida no es patrimonio exclusivo de la Tierra. Para algunos, esto podría reforzar la idea de un universo intencionalmente fecundo. Para otros, sería una demostración de que la vida emerge siempre que la química se lo permite. La idea de humanidad se ampliaría. Ya no seríamos los únicos vivos, sino parte de un entramado cósmico mayor. Imagina lo que sentiríamos al contemplar una roca marciana bajo el microscopio y ver, incrustado en su interior, el fósil de una bacteria de hace 3.500 millones de años. Ese instante sería una confirmación de que no somos una excepción, sino un capítulo dentro de una historia más grande. Y aunque la vida marciana estuviera extinguida, su mera existencia pasada nos diría algo profundo. La vida puede surgir, prosperar y también desaparecer. Esa lección nos pondría frente al espejo de nuestra propia fragilidad y de la urgencia de cuidar nuestro planeta para que no corra la misma suerte. Lo más poderoso de todo es que la vida en Marte, real o potencial, no solo nos habla del pasado, sino también del futuro. Porque si la biología no es única de la Tierra, entonces el universo podría estar repleto de historias similares esperando ser descubiertas. Y nosotros, como especie curiosa y exploradora, estaríamos destinados a buscarlas, a encontrarlas y a entender que nuestro lugar en el cosmos es mucho más amplio de lo que alguna vez imaginamos. Suscríbete y comparte en los comentarios. ¿Qué crees que cambiaría más en nuestra civilización si confirmamos vida en Marte? ¿La ciencia o la manera en que entendemos quiénes somos? Hemos llegado a la última pieza de este viaje, la conclusión. Después de recorrer la historia de Marte, sus ríos fosilizados, sus moléculas orgánicas, sus manchas misteriosas y los planes audaces para traer muestras a la Tierra, la pregunta persiste: ¿qué significa todo esto para nosotros? La respuesta es doble, científica y existencial. Desde la perspectiva de la ciencia, Marte se ha convertido en el laboratorio más grande fuera de la Tierra. Allí hemos confirmado que el agua, ese ingrediente indispensable, estuvo presente durante millones de años. Hemos detectado compuestos que podrían servir de alimento a microbios, minerales que parecen conservar huellas químicas y atmósferas que respiran con un ritmo enigmático.
Nada de esto equivale a tener la prueba absoluta de vida. Pero todo apunta a que Marte fue, en algún momento, un planeta habitable. Ese solo hecho ya transforma nuestra visión. No vivimos en un sistema solar de un solo mundo fértil, sino en un vecindario donde la vida tuvo al menos una oportunidad más de nacer. En el plano humano, la búsqueda de vida en Marte refleja nuestra necesidad más profunda: entender quiénes somos. Porque confirmar que hubo vida allí, aunque fuese microscópica, significaría que la biología no es un accidente exclusivo de nuestro planeta. Significaría que, en el vasto universo, donde las condiciones se repiten una y otra vez, la vida también podría repetirse. Marte sería la primera señal de que no estamos solos en el sentido más amplio, no solos en ser materia que se organizó y aprendió a pensar. Y sí, por el contrario, las muestras de Marte confirman que nunca hubo vida. La lección no sería menor. Nos recordaría lo raro, lo frágil y lo precioso que es nuestro mundo. Entenderíamos que la Tierra es un oasis improbable, una joya que debemos cuidar con una responsabilidad aún mayor. En ambos escenarios, el mensaje es poderoso. La vida, encontrada o ausente, nos enseña algo vital sobre nuestro lugar en el cosmos. Lo cierto es que la aventura apenas comienza. Con cada rover que avanza por la arena marciana, con cada tubo que guarda una roca antigua, nos acercamos un poco más a la respuesta. Tal vez los próximos años traigan la noticia que cambie la historia de la humanidad, el hallazgo de huellas de microbios marcianos, o tal vez confirmen que estamos completamente solos en el vecindario cercano. Sea cual sea el resultado, la búsqueda en sí misma ya es un triunfo, porque nos ha unido como especie en torno a una pregunta universal. Marte no es solo un planeta rojo en el cielo. Es un espejo de nuestras dudas, un reflejo de nuestra curiosidad y un recordatorio de que mirar al universo es también mirarnos a nosotros mismos. Y quizás ese sea el verdadero regalo que nos ofrece. Enseñarnos que, más allá de encontrar vida, lo que importa es mantener viva nuestra capacidad de buscarla. Antes de despedirnos, quiero invitarte a que me cuentes en los comentarios: ¿cómo crees que cambiaría tu vida personal si confirmáramos que hubo vida en Marte? Y no olvides suscribirte al canal, porque la historia de este planeta apenas está escribiendo sus capítulos más emocionantes, y juntos vamos a ser testigos de ellos.